Bueno, continuamos con el curso 2205 de instaladores dictado por la UTN. Bueno, ya vimos la parte de introducción a lo que son los sistemas de detección temprana de incendio. Y bueno, lo que nos interesa ahora es analizar los diferentes tipos de equipos que hay para lo que es este tipo de sistemas, ¿no? Y en líneas generales se dividen en tres: en los convencionales, los direccionables y los inteligentes. Acá pusimos que es los paneles para detección de incendio, ¿no? Pero más que los paneles para la detección de incendio, lo que vamos a analizar son los sistemas. O sea, esto, que un panel sea convencional implica que el sistema que se instala es convencional. Que un panel sea direccionable implica que el sistema que se instala es direccionable. Que un panel sea inteligente implica que el sistema que se instala es inteligente. Entonces, por ende, nos interesa entender bien cuál es cada una de las diferencias para este tipo de equipos. Y por lo tanto, para cada uno de estos sistemas, ¿no? Como son cada uno de estos sistemas. Los análogos y los direccionables tienen cosas en común, por eso los pusimos en una sola filmina, y nos dice que son aquellos en los cuales el sensor decide si envía la señal de incendio al panel de alarmas. En estado de reposo, el sensor mantiene sus contactos abiertos y no genera alarmas. En estado de alarma, el sensor cierra sus contactos disparando la totalidad del sistema. Analógicos, no se puede determinar el detector que activó, y los direccionables se puede determinar el detector que, bueno, eh, inició, inició la alarma. Entonces, este es el mismo caso que los sistemas de alarma, ¿no? O sea, el sensor, el sensor o detector es el que va a decir en qué momento se va a producir el estado de alarma. Y la alarma lo que va a hacer es, bueno, se cerró el circuito, listo, dispara la sirena. No va a hacer otra cosa. Es un sistema que va a estar 24 horas activo, no tiene forma de no, digamos, en líneas generales, o por ahora piensen que no se va a desactivar la alarma. No es que como el sistema de alarmas uno lo activaba y después lo desactivaba, o cuando se iba de casa lo activaba, cuando estaba en casa lo desactivaba, sino este va a estar 24 horas activo, no tiene estado de activación y desactivación, tiene estado de reposo y de alarma. En reposo los sensores están sensando el ambiente, y cuando detectan que hay un incendio, activan, le mandan la señal a la alarma, y la alarma hace sonar las sirenas y demás. Para entender un poco más este concepto, vamos a después ver un gráfico, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los inteligentes, ¿no? Los inteligentes es aquel en el cual el sensor se comporta como una sonda en el ambiente. La información se envía al panel de alarmas en forma permanente, y en base a parámetros establecidos en el soft se analiza, y el panel de alarmas es quien decide si es una alarma o no. En este caso, ¿qué está pasando? Bueno, los sensores inteligentes lo que hacen es todo el tiempo están enviando información a los paneles de alarma. Es decir, que el sensor, supóngase que sea un sensor de humo, va a estar todo el tiempo diciendo, bueno, acá hay humo, no, supóngase que no hay humo, ¿no? Que no hay nada. Entonces va a enviar la señal: no tengo humo, mi sabotaje está normal, soy el sensor número tanto, eh, mi nivel de suciedad es tanto. Entonces envía todos esos parámetros, o supóngase, ¿no? Mi nivel de suciedad es 10%, y bueno, envía esos parámetros. Entonces esos parámetros lo va a analizar el panel, y el panel es quien va a decidir si dispara o no las sirenas y demás. O sea, es el que va a hacer la sonorización. Eh, bueno, los sistemas inteligentes, digamos, desde el punto de vista comercial, obviamente que son mucho mejores, tienen diferentes tipos de regulaciones, pueden ser regulados de una determinada manera, de otra, pero en líneas generales tienen un costo bastante importante, ¿no? Hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de instalaciones. Entonces,
¿Cómo son los... Bueno, acá el título me equivoqué, dice inteligentes, no le da importancia, pero bueno, lo que quería acá es aclarar cómo son, o tratar de discernir cómo son los convencionales de los direccionables. Bueno, en los sensores convencionales yo voy a tener una zona, por ejemplo la zona uno 2 3 o la que fuere, acá zona uno 2 3 o la que fuere, la cual va a estar conectado al positivo y negativo de la zona, van a estar todos conectados y van a estar todos los detectores uno a continuación del otro y al final la resistencia de fin de línea. En este caso tengo 4 detectores, podría tener un montón de detectores. Y ¿qué lo hace convencional? ¿No? ¿Por qué se dice que es convencional? Porque por ejemplo si se dispara este, que es el que está en esta posición, ¿no? Está, digamos, contando el primero, es el tercero. Si este se acciona porque detectó humo, porque tiene polvillo, porque por lo que fuera, si este se acciona, se dispara la alarma, o sea, se produce el aviso, y al producirse el aviso no se va a saber qué detector es. Se va a saber que fue un detector del lazo uno o zona uno, pero no se va a saber cuál es. Lo que sí va a pasar es que ese detector va a dejar una luz encendida indicando que está en alarma. Recordemos, bueno, algo que les quiero mencionar acá es que todos los detectores no todos, porque bueno, hay un temita con las barreras, pero bueno, en general se puede decir que todos los detectores de humo cuando se disparan quedan retenidos, o sea, quedan disparados, hasta que uno le saca la alimentación y le vuelve a dar. Entonces, si se dispara el número 3 va a quedar encendido y le va a marcar con una lucecita roja o de alarma que ese fue el que se disparó. Entonces, bueno, yo cuando haga recorrido de todos los sensores, voy a encontrar que el número 3 fue el que se disparó. Ahora bien, el tema con esto es que los la cantidad de sensores que puedo poner por zona a veces es bastante importante. En algunas centrales, o sea, dependiendo de las centrales y demás, después lo vamos a ver quizás un poquito más en detalle, pero algunas veces puedo poner hasta 20, 30 sensores y hacer el recorrido de eso es bastante tedioso, ¿no? Recorrer 30 lugares que quizás están bajo llave, nada, en algunos lugares tengo que ir con personal de vigilancia, o sea, es un tema. Entonces los sensores convencionales tienen esa desventaja, que eh, no me van a decir cuál es el detector específicamente que se disparó si voy a saber que fue uno de un determinado lazo. Algo que también vamos a empezar ya a mencionar desde acá es que todos los sistemas de incendio trabajan a 24 volt, a diferencia de los sensores de los sensores de alarma, de lo que es el sistema de alarmas. Y otra cosa que vamos a mencionar es que en este tipo de detectores siempre, o en este tipo de sistemas, siempre la alimentación va a ir junto con eh, junto con las señales de zona, o sea, junto con las señales de zona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que para hacer la instalación yo voy a necesitar solamente dos cables, el positivo y el negativo, y por esos mismos dos cables de señal van a ir lo que son las detecciones y las señales de sabotaje, falla, lo que fuere. Otra cosa que bueno, después vamos a ver que lo pide la NFPA es que si yo saco un sensor, por ejemplo si saco el número 2, si yo lo desconecto físicamente, lo saco, lo que tiene que suceder es que el resto o sea, la primera es que me marque falla y la otra es que eh, el resto del sistema no siga funcionando, sino que quede el lazo abierto, por decirlo de alguna manera. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de conexiones, o que algunas veces podemos hacer diferentes tipos de conexiones para
que cuando se corta un cable tenga redundancia y demás, pero bueno, por ahora tomémoslo así en los convencionales. Los direccionables, tal como dijimos, tenemos un lazo, ya no tenemos una zona, tenemos un lazo, y este es un tipo de conexión. Hay dos tipos de conexión, que más adelante lo vamos a ver cuando veamos la parte de conexionados. Pero bueno, lo importante de acá es, nuevamente, acá vamos a poder detectar cuál es zona uno, cuál es zona 2, cuál es zona 3, cuál es zona 4. Más que zona, digamos el detector, ¿no? Cuál es el detector uno, cuál es el detector 2, cuál es el detector 3, cuál es el detector 4 y así todos. Entonces después nosotros vamos a poder en el plano de incendio de saber, digamos, cuál es el sector afectado y, bueno, y atacar ese sector específicamente. Eh, Cuando tiene monitoreo ni hablar, podemos decir que exactamente cuál es el sensor que se disparó, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, otra cosa que hay que mencionar en este tipo de sensores direccionables es que la selección de estos detectores se hace mediante o sea, mediante una determinada programación, ¿no? O sea, uno tiene que y acá entra el tema de las marcas. Algunas marcas tienen una serie de perillitas, de jumper, de switch, en el cual uno digamos, los toca y entonces dice, bueno, este es el sensor número uno, este es el número 2, este es el número 3. En otros casos, los sensores, los sensores hay que programarlos mediante un dispositivo. Es decir, que uno compra la central. O sea, uno tiene que comprar la central, tiene que comprar los dispositivos y además comprar un programador. Con el programador uno le dice al sensor, bueno, este va a ser el sensor uno, este va a ser el sensor 2, este va a ser el sensor 3. Y otra cosa que hay que mencionar es que los direccionables tienen una complejidad mayor porque tienen un protocolo de comunicación entre los detectores y la central de incendio, ¿no? Y esto funciona de la siguiente manera. La central, o sea, la central que está conectada acá donde dice lazo, acá va a estar conectada a la central. La central, bueno, obviamente acaba de ir 24 volt, pero junto con la señal de 24 volt va a ir una señal optocoplada. Se llama así, en realidad va a ir junto con esta señal de 24 volt, junto con los 24 volt va a ir una señal que va a hacer lo siguiente, va a preguntar, sensor uno, ¿estás? Si el sensor uno está, le va a responder estoy. Sensor 2, ¿estás? Y el sensor le va a responder. Sensor 3, ¿estás? El sensor le va a responder. Sensor 4, ¿estás? Y el sensor le va a responder. Entonces empieza a haber una comunicación quizás un poquito más inteligente, no tanto como los sensores inteligentes, como los sistemas inteligentes, pero empieza a haber una comunicación. Esa comunicación implica que haya un protocolo de comunicación, una forma de comunicarse entre sensor y central. ¿A qué quiero llegar con esto? A que esos protocolos no son universales, sino que esos protocolos son estándar de cada fabricante. Entonces hay fabricantes que manejan por ahí un protocolo estandarizado y otros que no, que tienen un protocolo cerrado. Ese protocolo implica además que para la comunicación haya un determinado cable, porque si está manejando información, necesariamente tiene que ir a un determinado cable. Entonces ahí es donde un poco se empieza a complicar y no es que podemos usar cualquier cable como lo hacíamos en alarma, ¿no? Acá en incendio hay que ir al manual de cada sistema de alarmas, de cada sistema de incendio y verificar qué tipo de cable utiliza y respetar ese cable en función de las distancias máximas que se van a establecer. Otro tema con esto es que las centrales de incendios se suelen instalar en lugares muy grandes, en complejos industriales y demás. Entonces ahí hay que tener cuidado, mucho cuidado con el tema de las distancias. Eh, de los consumos no tanto porque en general el, digamos, la cantidad de sensores que se puede poner en un lazo es bastante importante. Algunos hablan de 200, algunos tienen 128 detectores por lazo, otros 256 por lazo, dependiendo de la marca y demás. Entonces, bueno,
en ese sentido no vamos a tener demasiado problema. Pero sí, eh, o sea, en el tema del consumo en general, digamos, salvo instalaciones muy, muy grandes, no vamos a tener problema, pero en general sí tenemos que ser muy cuidadosos con las distancias con las distancias y el tipo de cableo que vamos a usar para esas distancias. Bueno, eh, entonces esos son los direccionables y bueno, y los inteligentes tienen la misma configuración que los direccionables. eh, Tienen, digamos, la misma configuración que los direccionables, solo que van a aprovechar el protocolo de comunicación para enviar más información, y al enviar más información, el que va a procesar, toda la información no va a ser el sensor no va a decidir cuándo disparar y cuándo no, sino el que va a decidir cuándo se dispara y cuándo no va a ser la misma central. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Igual, bueno, seguimos avanzando con el tema de incendio.